¿Hasta qué punto sentir que no puedo ir en la dirección de lo que quiero podría tener repercusiones en mi cuerpo físico? ¿Hasta qué punto podría tener repercusiones en mi comportamiento? ¿Cuál es la razón por la que en algunos cuadros que implican dolores severos, tales como las fibromialgias o dolores neuropáticos, se indica en diversas fuentes de naturaleza psicoemocional que el conflicto de fondo es un conflicto direccional? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué también se llegan a asociar problemas de dirección a asuntos con fatiga crónica o el sentirse de pronto en la imposibilidad de moverse o moverse como de puntitas? Es verdad que con frecuencia cuando yo siento que no sé a dónde ir, esto pudiera tener que ver con asuntos que ocurrieron muy temprano en mi vida. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy me encuentro lista para llevarte a una segunda parte de un podcast que iniciamos la semana pasada. La semana pasada titulamos a nuestro podcast ¿A dónde voy? Y en esta ocasión, en continuación a lo que entonces conversamos, queremos adentrarnos en esas implicaciones a nivel físico y también mental, problemas de estos a los que se llaman conflictos o trastornos de comportamiento. Queremos adentrarnos en ellos sobre todo cuando son consecuencia de problemas en los que siento que no sé a dónde ir, que no puedo ir en la dirección de lo que quiero o que estoy completamente desorientado. Y lo hacemos además con una verdadera intención de poder ayudar a estas personas que podrían encontrarse en cuadros de fibromialgia, de dolor neuropático o dolor musculoesquelético tremendamente intenso, personas que experimentan a menudo, no de repente, fatiga y que incluso algunos se han dicho que tienen fatiga crónica, así como aquellos que en momentos cruzan, ¿no?, el umbral del no hacer al hacer en exceso, pero un hacer en exceso que de cualquier manera no acaba de resolver eso que en el interior siento a dónde voy. Bien, parecería que se trata de temas absolutamente inconexos: fibromialgia, dolor neuropático, fatiga crónica, incluso digo problemas de comportamiento, o así es como se les dice a esos momentos en los que simplemente me siento desorientado, como congelado, como encantado, ¿no? Te tocó jugar ese juego en la primaria, cuando eras pequeño, encantado, no me puedo ni mover, o de repente me voy al otro extremo del espectro. Y parecería solamente sobre la superficie que son temas sumamente inconexos. El día de hoy me parece que conviene platicar como si fuera un collage de diversas situaciones de naturaleza similar, porque aunque parecería que son asuntos que no tienen nada que ver, cuando consultamos en efecto un diccionario psicoemocional, cuando revisamos qué es lo que dice la descodificación biológica al respecto de cada uno de ellos, podemos encontrar que hay un denominador común, eso a lo que se suele llamar conflictos de dirección y conflictos de movimiento. Así que vamos a dividir entonces esta producción en dos partes. La primera parte, que tendrá que ver con esos conflictos relacionados con dolores en el cuerpo, y la segunda parte, los conflictos relacionados con problemas de comportamiento, como ando desorientado todo el tiempo, angustiado por demás, consternado, no sé a dónde voy. Esto genera cierta parálisis o sensación de no me puedo mover, y en otros momentos sí que me muevo y de todas maneras, decía, ni con eso lo consigo, con una particularidad muy especial, y es, a veces siento como si tuviera que moverme de puntitas.
de puntitas, me dicen algunos pacientes, y por supuesto, ni con moverme de puntitas consigo resolver la situación de que me siento confundido y no sé a dónde voy y además estoy hiperfatigado. Bueno, pues comenzamos, ¿te parece?, por los conflictos de dirección y movimiento que están relacionados con dolores en el cuerpo. En esta ocasión, cuando hablo de dolores en el cuerpo, me refiero en verdad a esos casos en los que el dolor no cede, haga lo que se haga. Conflictos en los que desde luego los nervios pues están implicados, ¿no? Si hay nervios, digo, si hay dolor, pues habrá nervios implicados. Conflictos en los que en verdad que hay dolores que pueden llegar a tal nivel que cuando los vives dices, Dios, por favor, si es esto, es que de verdad ya llévame contigo. Y no lo digo en exageración, lo digo con conocimiento de causa a título personal, porque existen dolores de los llamados fibromialgia, neuropáticos o incluso algunos dolores de naturaleza musculoesquelética, por ejemplo, los asociados a una contractura o a un problema en niveles de vértebras, que cuando se presentan, y lo hacen en ocasiones de manera persistente, en verdad que generan un dolor que descarrila, y estoy segura que habrá personas que al conectar con este contenido estarán plenamente de acuerdo. Es que no solo es que no importa lo que se haga, persiste, ¿no? Calor, frío, fisioterapia, ejercicios, acupuntura. En ocasiones parece que no importa lo que se haga, no solo hay persistencia, sino un nivel de intensidad que resulta intolerable, incluso cuando las personas en un acto de desesperación recurren a todo tipo de terapias disponibles y ni siquiera con el famoso cannabis consiguen aliviar este dolor. Bien, comencemos por explicar que desde la perspectiva de la descodificación biológica, usualmente los problemas que se reportan en el aparato musculoesquelético revelarán conflictos en el movimiento, en el accionar que yo deseo tomar, cosas que yo deseo hacer y que finalmente por algún motivo no consigo lograr, por un lado. O por ejemplo, en esas situaciones donde yo vivo alguna situación traumática, como esas que nos hacen pensar que todo se derrumba, ¿no? Porque finalmente el sistema musculoesquelético es un sistema que nos está ayudando a mantener la estructura del cuerpo en pie. Y se habla en general, ya si estamos ubicándonos en los problemas del sistema musculoesquelético, de dos tipos de conflicto muy específicos que vivimos y que podrían asociarse a problemas musculares o en los huesos. Problemas musculares usualmente vinculados con impotencia, problemas en los huesos normalmente ligados a conflictos de desvalorización. Esto a manera general. Hay personas que en ocasiones me dicen, oye, ¿qué es esto de desvalorización? De manera muy simple y sencilla, no me siento bien conmigo mismo, no me siento bien conmigo misma por algo que pienso que no debía hacer o algo que quise hacer y no conseguí hacer. En este sentido, si ahora damos doble clic a los temas en el músculo esquelético que tienen que ver con conflictos de movimiento o dirección, normalmente estos se vinculan a partir de la zona, digamos, de la espalda media, de la espalda baja, de la cadera y de las extremidades inferiores. Y digo que en realidad, desde luego, los temas que nosotros abordamos los hacemos desde una perspectiva psicoemocional que es complementaria totalmente a una perspectiva médica a la cual nos subordinamos. Es decir, contamos con un diagnóstico, el médico que se encarga de tratar el caso definirá el tratamiento farmacológico, el tratamiento físico que aplique, y nosotros, dado un determinado diagnóstico, procedemos a entender las posibles causas asociadas como en una cadena de cosas que ocurrieron en el interior antes de que esto se presentara. En este sentido, entonces, para poder explicar por qué fibromialgia, por qué fatiga crónica o por qué este famoso dolor neuropático podría tener que ver todo
con conflictos de dirección y movimiento, me gustaría compartir contigo, digamos, las definiciones de diccionario, tal cual como se explica, ¿no? Decían diferentes fuentes de descodificación biológica, para que con base en ello, entonces pueda llevarte a través de un ejemplo muy específico, porque el día de hoy, dado que esto es algo que yo he vivido a título personal, quiero asegurarme de darte el contenido para que al ver este video, para el que a seguir este podcast, puedas hacer estas sugerencias, puedas seguir este proceso y encontrar la causa raíz de eso que desde una perspectiva emocional provoca un dolor de corazón, un dolor que muchos dicen que empieza en el alma, finalmente un dolor interior que después siempre se traduce en un dolor físico. Bien, cuando hablamos de fibromialgia, hablamos de un término que emplean los médicos para una enfermedad denominada así de naturaleza crónica. Cuando hay dolor, pues en diversas partes del cuerpo, de músculos, de articulaciones, pero cuando no se encuentra en realidad alguna lesión, por ejemplo, alguna contractura o alguna causa demostrable físicamente, razón por la cual se concluye desde una perspectiva fisiológica que se trata de un tema de asuntos exclusivamente neurológicos. ¿Qué podría ocurrir que pudiera poner los nervios de punta? ¿Qué podría ocurrir que irritara a tal nivel los nervios que no permitiera el movimiento o si éste se hiciera generara dolor? ¿Por qué tendría que haber dolor en el movimiento físico, sino como una repercusión de un momento en el que yo sentí un altísimo nivel de tensión, por ejemplo, por no poderme mover en la dirección de algo que yo quería? En síntesis, cuando se habla de las causas psicoemocionales detrás de la fibromialgia, se reporta un conflicto, así se dice, central de dirección. ¿Qué significa un conflicto central de dirección? Significa que precisamente en términos de lo que muchos decimos, digamos, en forma coloquial, o no sé a dónde voy, o siento que no puedo ir a donde quiero, o de verdad estoy completamente desorientado. Ya no sé casi ni quién soy yo. Estos conflictos de dirección normalmente decía que son acompañados o por conflictos de desvalorización cuando yo no me siento bien conmigo mismo, decía yo, en el hacer, pero que sobre todo estos están acompañados por sentidos de responsabilidad elevados al punto que es posible que en mi forma de ver las cosas a veces asuma responsabilidad de ciertos elementos que no me tocaban o crea yo que fui o que era el responsable de cosas que en realidad no estaban dentro de mi campo de responsabilidad. Por supuesto, esto implicaría, por ejemplo, esos casos en los que a veces, por ejemplo, un padre asume responsabilidades de padre y madre y si falla, se siente culpable. O podría también involucrar casos en que alguien que tiene, por ejemplo, una corta edad, asume responsabilidades de una persona grande y si las cosas no salen bien, asume responsabilidad. Estos conflictos de dirección que ocurren o porque creo que no puedo ir a donde quiero, por más que intento, o porque después de haberlo intentado digo, pues esto no es lo mío, pero si esto no es lo mío, entonces, ¿qué sí es? Suelen también asociarse a otro tipo de conflictos en la interacción con otros seres. Por ejemplo, el hecho de que la verdad yo no quiera ayudar a alguien y lo acabe haciendo. Y se le llama el conflicto de oposición o de un contacto impuesto, que de hecho se puede como elevar a la N o se puede volver más intensificado cuando no solo es que no quiero ayudar a alguien, sino que encima me amarga la vida esa persona, es decir, ayudo y resulta contraproducente. Aunque siempre vuelvo a animarme, vuelvo a ayudar y acaban las cosas con consecuencias que lamentar. En fin, en general, estas serían las temáticas que se ha encontrado desde una perspectiva psicoemocional. ¿Qué hay detrás de esos casos de fibromialgia?
¿no? Repito, conflictos de dirección, siento que no sé a dónde voy o que no puedo ir en la dirección de lo que quiero, conflictos que llaman a una fuerte frustración por la impotencia que esto representa, no importa lo que haga, no puedo moverme a donde quiero, de hecho no solo no importa, no lo he logrado y no lo voy a lograr en algunos casos, en otros más decía el contacto obligado o impuesto, pues tengo que atender a alguien que no quiero y no quisiera hacerlo, entonces me duele, me fastidia moverme en la dirección de ayudarle. O no solo es que eso pasa, sino que como consecuencia de mi ayuda ni siquiera pasan cosas buenas. En algunos casos se subraya también el posible conflicto a la muerte. Como posibles causas, desde luego en el caso de fibromialgias, normalmente de conflictos que se viven al interior de la familia, es decir, dentro de las fibras familiares. De alguna manera, quienes viven estas historias se sienten siempre bloqueados por obligaciones familiares sobre responsabilidades que impiden que sigan su propio camino. Y pareciera que es el exterior, pero si algo se presenta en mi vida de manera repetitiva, siempre es una invitación para que yo pueda pensar distinto, ver distinto, percibir distinto, sentir distinto, decir distinto y hacer distinto. Y con estos 5 cambios, desde luego, pueda conseguir que esa frustración desaparezca y que sí me pueda mover en la dirección de lo que quiero. Bueno, esta es la explicación técnica para fibromialgias. En mi experiencia, en muchas ocasiones el diagnóstico del médico no es fibromialgia, pero sí es dolor neuropático. Y hay algunos diccionarios que no incluyen el dolor neuropático como parte de su relación de significados entre un padecimiento, una dolencia y causas psicoemocionales. Pues bien, en la gran mayoría de los casos me parece encontrar que las causas de fibromialgia son exactamente las mismas que de dolores neuropáticos, quizás solamente sea un tema de definiciones. En todo caso, me parece que podemos observar que se trata de situaciones o asuntos en los que los nervios están implicados. Y si los nervios están implicados y si siento como si algo me quemara por dentro, es que hay algo que me irrita. Y si esto ocurre en el, decíamos, en el aparato musculoesquelético, en las extremidades inferiores, sin duda es porque no me puedo mover en la dirección de lo que yo quiero. Sea literalmente, ejemplo, estoy en el auto, estoy manejando, ya voy tarde, hay un tráfico del demonio y no me puedo mover como quisiera a ese lugar. Este ejemplo, por trivial que parezca, puede acompañar dolores que ocurran, que desde luego ocurrieron antes de esto, no he visto jamás un caso donde el dolor empiece por tráfico, pero una vez que se establece el dolor, puede haber otro tipos de estrés secundario que alimenten ese latigazo de dolor o ese dolor intensificado. Y por otro lado decía que los neuropáticos los observo con el mismo tipo de causas o antecedentes psicoemocionales. Y al arrancar además decía que en el caso de la fatiga también se indica que es un asunto relacionado con conflictos de dirección. ¿Cómo es eso? Bien, si revisamos diccionarios psicoemocionales, psicosomáticos, vamos a encontrar asociaciones a estos periodos en los que definitivamente me siento fatigado y por más que duermo, me acuesto, no me acabo de recuperar, a una parada forzosa que de alguna manera es como si se estuviera haciendo de la maquinaria que me permite ponerme en movimiento. Y si ocurre fatiga de manera crónica, fíjate cómo nuevamente los diccionarios nos indican que esto se debe a un conflicto de dirección, a dónde voy o a dónde quiero ir no lo puedo conseguir, lo que ya sabemos que usualmente está sumado a conflictos o de impotencia o de desvalorización o ambas cosas en términos de un movimiento que yo quería dar en rumbo como a un objetivo anhelado y en algunos casos, en el caso de la fatiga crónica,
También se vinculan conflictos relacionados con los líquidos. ¿A qué se refieren con esto? Temas de punto de referencia. A lo mejor estoy fatigado, estoy cansado por no poder ir en la dirección de lo que yo quiero y decidí, por ejemplo, emprender y eventualmente tengo que cerrar la cortina del negocio porque no da, me siento impotente, mal con lo que hice o lo que no hice, pero es que además cuando cierro el changarro, que era lo único que me daba sostenimiento en este momento, no solo es que ocurre un derrumbe, sino que es como si perdiera la brújula. A partir de ese momento, siento que no sé a dónde voy y no tengo idea de cómo moverme, conflicto relacionado con puntos de referencia que normalmente se relacionan o se indican, se catalogan, digamos, rotulan como conflictos con líquidos. Bien, decía que además en mi experiencia los problemas o los conflictos de dirección, de movimiento, de impotencia, de no poder ir rumbo a aquello que yo deseo, o bien porque no tengo ni idea o ya ni me acuerdo, decíamos el podcast anterior, lo supe hace mucho tiempo, luego lo dejé enterrado al punto o lo pospuse tanto que ya ni me acuerdo, o conflictos porque si bien no es fibromialgia o no es dolor neuropático ni fatiga crónica, resulta que tengo un dolor de ciática o falsa ciática asociado a temas en los huesos o músculo en el síndrome piramidal que no se me quita con nada. Porque estos temas de movimiento también repercuten en esos casos. Y como lo viví a título personal, entonces hoy, después de explicarte estas generalidades, sí me gustaría profundizar, explicarte el proceso que quisiera hoy recomendar para que puedas hacer un trabajo de arqueología emocional e identificar eso que yace en el mundo interior y que escapa a todos los abordajes de naturaleza terapéutica física y que por lo tanto es indispensable complementar para poder desde esta perspectiva entender qué puede haber disparado todo esto. Bien. Tenemos las definiciones, en caso que quieras volver a escucharlas, pues puedes repetir el podcast en diversas circunstancias. Ahí tenemos la fibromialgia, ya he explicado un poco acerca de la fatiga crónica. Incluso en el caso de ciática y de falsa ciática tenemos todo un podcast para esto. Pero a grandes rasgos estamos hablando de problemas o conflictos así vividos dentro de mí, de movimiento, decía yo, literal o metafórico. En el caso de falsa ciática y ciática también posibles problemas de carencia así percibida. No porque realmente exista, sino porque yo percibo como si no tuviera lo suficiente y en algunas otras ocasiones problemas de sexualidad. Bien, partiendo de estas, llamémosle hoy hipótesis sobre las causas psicoemocionales que podrían estar detrás de lo que yo siento. Lo que muchas veces pasa como en punto número 1, ¿no? En este proceso de arqueología emocional para dar con la causa raíz psicoemocional, es que yo digo, impotencia. Sí, seguro, pero he vivido varias. O desvalorización, no me he sentido bien conmigo mismo. No, seguro, también me ha pasado. Y en ocasiones yo tengo varias sospechas, porque han ocurrido varias cosas que calificarían como relevantes para esto. Bien, desde luego habrá un punto en el desarrollo de esta enfermedad desde la perspectiva psicoemocional, donde no haya una, sino varias causas que continuamente se presentan en términos de mi postura mental, de mi postura psicoemocional, como veo las cosas. Es decir, en muchos de estos padecimientos muchas veces se indica que la propia postura física puede implicar mayor dolor, pues así como hay casos donde la postura física puede implicar mayor dolor, de la misma manera, en el mundo psicoemocional, la postura con la que yo veo las cosas puede generar latigazos de dolor.
Lo sé y repito porque lo he vivido y lo he descubierto a título personal. Esto no es algo que me dijeron y me convencieron y tuve fe ciega, sino que por un buen tiempo, en un estado de desesperación, pasados más de 4 meses, donde no solo no se quitaba un dolor de falsa ciática, sino que además no podía dormir en las noches con la desesperación que esto puede dar, en algún momento dije, basta, no lo estoy haciendo bien y hay algo más que tengo que investigar. Bien, si tú como yo dices, pues sí, sí puede haber una causa, otra y uno no está tan claro de qué es lo que pudo haber pasado, esta es una manera inequívoca de dar con un asunto que seguramente detonó estos episodios de dolor, la propia contractura o lo que esté generando el dolor neuropático o este dolor, decía, al que denominan algunos médicos en cuadro fibromialgia. Desde luego tuve que haber vivido una gran tensión, tan alta tensión que no hay forma de que se escape. O sea, cuando yo me pongo a analizar lo que ha pasado en mi vida, tiene que haber un día en el que yo misma me di cuenta o yo mismo me di cuenta que estaba súper estresado. Razón por la cual te quiero preguntar, ¿qué es eso que ocurrió en tu vida? Que verdaderamente te generó tan alta tensión que hasta te asustaste de tu reacción. Y desde luego, algo que debió haber estado vinculado con un sentir de impotencia, de frustración o de sentirme mal conmigo mismo porque no consigo encauzar las cosas en la dirección que a mí me gustaría. Es decir, ¿cuándo fue esa vez reciente o digamos cercana a la fecha en la que iniciaron los problemas físicos de dolor, en los que al sentir que no te podías mover, literal o metafóricamente hablando, se te pusieron los nervios de punta? No hay duda. Si hay un dolor físico, tuvo que haber habido una instancia al menos en la que se te pusieron los nervios de punta. Voy a continuar con este proceso explicando mi caso personal a forma de ilustrar esta secuencia que desde luego podemos sistematizar, pero que se vuelve de aplicabilidad totalmente personal. Desde luego uno lo encuentra, ¿no? Ante la pregunta, cuando uno empieza a recordar allí de esa fecha en la que empezó el dolor, en dónde estaba, con quién estaba, dónde vivía, con quién vivía, dónde trabajaba, qué estaba ocurriendo en mi vida, qué ocurrió en forma atípica, normalmente doy con un evento que me puso los nervios de punta. Lo he expresado en otros podcasts, lo he ejemplificado, pero hoy para que quede este podcast completo, me gustaría decirte que en algún momento de mi vida yo perdí una mascota que tenía, una perra con 13 años, que era una súper compañera. Lo que desde luego fue doloroso, pero yo vivía con la esperanza, pues, de que regresara mi perro, porque así dicen, ¿no? Que regresan los perros y se vuelven a encarnar. Y yo vivía con esta idea, con lo cual esperé con mucha ilusión la llegada de una cachorra que desde luego tuve avisos que vendría en sueños, según yo estaba clara que era aquella perra, y había emoción total por ir a volver a establecer contacto con esta gran amiga. Ocurre que cuando pues recibo a la cachorra, contrario a mis expectativas, pues no tiene nada que ver con el comportamiento de la otra perra. Y ocurre que, de hecho, no solo es mal portada y traviesa, sino que tiene algunos tintes de agresividad que yo no sabía manejar. Y como suele ocurrir en estos eventos que marcan la vida, que crean un antes y un después, que en definitiva dejan una impronta, hay una noche en la que yo vivo algo pues que no vi venir, me toma por sorpresa, la sorpresa no es agradable, no parece que haya solución y lo experimento en soledad, es decir, sin poderlo ni siquiera verbalizar como para explicarme a mí misma lo que está ocurriendo. Ocurre que en lugar de estar una apacible noche con un perro acariciándolo en la cama, cuando hay las luces prendidas como, sabes, así en tono bajo, totalmente en un espíritu de relajación, ¿no? El perro quiere jugar, es un cachorro, tiene alta intensidad, no lo ha hecho en el día y se pone a jugar como hacen los cachorros, pero a mí me toma por sorpresa y se pone súper agresiva, al punto que me asusta muchísimo, porque pienso que me va a morder y yo no sé cómo manejar las cosas.
Es un ejemplo que parecería trivial, pero puede establecer el tipo de situaciones poco imaginables, totalmente imprevistas, que un día ocurren de manera dramática y que al creer uno que no sabe cómo manejarlo, desde luego no solo le toman por sorpresa, sino le tensan. Ejemplos puede haber diversos en términos de la interacción, por ejemplo, con tu novia, con tu esposo, en tu trabajo, con tus hijos, en la casa, en fin, podría haber infinidad de asuntos, recordando hoy que los temas que se viven en el sistema musculoesquelético a mano izquierda, si tú eres una persona derecha, normalmente representan conflictos que se viven con los hijos o con la madre, o con los dos, y los asuntos que se viven en el sistema musculoesquelético, si tú eres derecho, del lado derecho, tienen que ver con problemas con el padre, con la autoridad, con los hermanos o con los amigos, ¿no? Esto en términos generales. Y si eres zurdo, esto es al revés. Es decir, si tú eres zurdo, tu lado derecho indicará conflictos con madre e hijos y tu lado izquierdo representará conflictos con padre, autoridad, jefes, parejas, hermanos, primos, ¿no? Amigos. Esto en general. Bien. Habiendo explicado este ejemplo, estoy segura que posiblemente, incluso mientras lo fui explicando, tú puedas tener tus candidatos a asuntos de naturaleza psicoemocional que precedieron a lo que ahora vives, aunque haya pasado hace mucho tiempo. Y decimos psicoemocional, pero lo primero que es indispensable tener claro es que aquí hubo una alta tensión. Cuando una alta tensión que me quiere motivar a actuar para resolver, a huir o a combatir, finalmente a solucionar, no consigue su objetivo, esto puede pasar en materia de instantes, la tensión que no logra la acción esperada para salir de la amenaza se vuelve o se transforma en una emoción, como la emoción de enojo, de frustración, de ira, de desazón, de tristeza, cualquiera que hubiese sido la que registraste en ese acontecimiento. Muy bien, ya lo encontré. Ahora, ¿qué hago con eso? Desde luego, si hay un tema en el cuerpo que decimos que se reporta como un dolor físico, tiene que haber un dolor emocional cuya expresión no se acabó de agotar. Solemos emplear la respiración como un mecanismo para identificar dónde en el cuerpo se guardó un bloqueo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces con tal de no sentir dolor o llorar enfrente de mi papá, que en otras ocasiones con tal de que nadie se dé cuenta en la oficina que la estoy pasando mal frente a mi marido, tenso una parte del cuerpo. Normalmente músculos y tejidos. Esto lo pudo, digamos, descubrir un psicoanalista, que era psicoanalista de la escuela de Sigmund Freud, y su nombre es Wilhelm Reich. Y Reich se da cuenta que cuando nosotros enfrentamos emociones y no queremos que ellas se, digamos, expresen a cabalidad, entonces empleamos movimientos a los que él les llama de alguna manera armoring o blindaje. Y generamos tensión en una parte del cuerpo para que no se acabe de expresar esa emoción. Bien, pues a través de la inhalación y de la exhalación, conectamos con la imaginación, con ese momento donde ocurrió lo que ahora sospechas que de alguna manera detonó todo lo que ahora reporta el cuerpo. Cierro los ojos, regreso con la imaginación a ese momento y al inhalar imagino como si estuviera conectando con el ambiente emocional de ese momento. De hecho, en muchas ocasiones ayuda a recordar qué ropa traía, en dónde estaba, como esos elementos de naturaleza perceptual, si se sentía el piso frío, si tenía la mano sobre un colchón que se sentía suave al tacto. Ese tipo de detalles en la memoria que ayudan a conectar con esas zonas que se guardan, por supuesto, porque además asociaron con eventos de alta intensidad. Con la imaginación recuerdo ese momento, trato de conectar con asuntos sensoriales que me ubiquen más en escena, qué pantalones traía puestos y recuerdo quizás qué zapatos usaba, con quién estaba al lado de la ventana, había luz, no había luz, se sentía humedad, etcétera. Y al inhalar digo que absorbo el ambiente emocional. Al exhalar detecto dónde en el cuerpo se siente algo así como un bloqueo, un vacío,
o una zona incómoda. Te propongo que lo hagas. Si al escuchar las definiciones que hemos hoy explicado de fibromialgia o dolor neuropático, de fatiga, o al recordar eso que antecedió a un problema musculoesquelético como una contractura muscular, puedes dar con un evento que te generó alta tensión mediante tu imaginación. Cierra tus ojos, ubícate en esa escena, inhala y al exhalar, ubica dónde se siente un bloqueo en el cuerpo. De esta manera, lo que vamos a hacer como segunda parte del ejercicio con la respiración es volver a inhalar y al exhalar, imaginar que este aire, esta fuerza vital, se dirige a esa zona del cuerpo donde está el bloqueo, donde se identificó el vacío o la zona de malestar. Y vamos a imaginar que esta exhalación, esta fuerza vital que viaja por el cuerpo, tiene además la capacidad de desprender la tensión o el bloqueo que siento. Y lo vamos a hacer en varias ocasiones, de forma tal que inhalo, recibo la energía o la fuerza vital en la punta de mi cabeza y al exhalar, mando esta fuerza vital a esa zona del cuerpo donde hay un bloqueo para que al exhalar esa fuerza vital lo desprenda e imagines como si esta fuerza vital entregara ese bloqueo al centro de la tierra. Inhalo en esta secuencia, recibo fuerza vital, imagino que al hacerlo se queda en la punta de mi cabeza. Al exhalar, desplazo con mi imaginación este aire, esta fuerza vital, de tal manera que desintegra el bloqueo donde lo he identificado en mi cuerpo. Repetimos este ejercicio varias veces y con mucha frecuencia, sabes, este ejercicio me puede permitir que yo libere el bloqueo y entonces empiece a sentir que la emoción que en su momento no acabé de expresar. Hay muchas personas a las que estos tipos de ejercicios de respiración les funcionan, pero hay otras personas que son susceptibles de otras dinámicas y te pongo otras alternativas. El hecho de que tú escribas al mismo tiempo con música, al mismo tiempo, por ejemplo, con una hoja en blanco donde te pares a hacer dibujos, puede ayudar a conectar con esas memorias porque al escribir, al bailar, al dibujar, vemos en perspectiva y eso tiende un puente al hemisferio derecho, que es el que nos conecta con memorias que ya ni siquiera están en el terreno de lo consciente, memorias de eventos dolorosos. Entonces, tú puedes decidir escribir el día en que ocurrió el evento que me marcó cuando mi papá nos dejó, cuando mamá se fue de la casa, cuando me dijo mi novio que me dejaba por otra, el día en que ocurrió ese evento y permites que a través de la escritura libre fluyan todas las ideas que vienen a tu mente. No es un escrito de concurso, pero esta puede ser una secuencia tremendamente útil además con la música para remover y permitir que esas emociones que no se habían expresado salgan de tu cuerpo. Normalmente, sea que bailes, dibujes, incluso cantes, o que lo que hagas sea ejercicios con la respiración, pueden venir pensamientos como consecuencia de este trabajo o reclamos de lo que dada la oportunidad le dirías a la persona con la que tuviste esa dificultad, ese enfrentamiento, quien impidió que te movieras en la dirección de lo que anhelabas y que por lo tanto es como si tuvieras cuentas pendientes que ajustar. Normalmente, este tipo de ejercicios son muy útiles para encontrar y liberar el dolor que hay detrás de un momento específico, pero fíjate que en muchas ocasiones, desde luego, se logra y hay algo más que falta. En descodificación nos explican, nos enseñan que hay temas en el sistema musculoesquelético, como una fractura, como una contractura, en los que cuando algo ocurre, por ejemplo, ya viene la contractura, ya viene la fractura, es porque el conflicto emocional se superó. Y cuando uno se queda con estas definiciones, muchas veces llega a conclusiones incorrectas. Ejemplo, ok, ya vino la contractura, ya liberé la emoción, ya me di cuenta cuál era el reclamo, ya me di cuenta de lo que yo puedo hacer distinto. Entonces el asunto está cerrado y carpetazo. El problema es que muchas veces uno hace estas cosas de liberación emocional, de ya me di cuenta, y sin embargo el dolor persiste. Y sin embargo hay algo más que parece que no se ha cerrado.
Bueno, en mi caso, esto fue una de las observaciones que en verdad creo que más me ayudó a poder controlar el dolor. Hubo un momento en el que dije: no es cierto que esto es algo que pasó hace 3 semanas, porque siguen pasando semanas y meses y me sigue doliendo, y si me sigue doliendo es que aquí debe de seguir existiendo una tensión. Y fue una noche, ¿sabes? Otra vez con el perro en la cama, cuando estábamos jugando, según yo ya había superado aquellos momentos de alta tensión, cuando me doy cuenta que unos instantes después de que jugando el perro me intentara morder, por supuesto me asusté. En esos instantes que transcurrieron inmediatamente, sentí un tirón, o sea, otra vez un latigazo de dolor. En ese momento pude darme cuenta, es como si agarrara el instante, que a consecuencia de una percepción de peligro, desde luego en escala menor, no se parecía para nada a aquello que según yo lo había condicionado, vivía, aparecía un latigazo de dolor. A partir de ese momento me empecé a dar cuenta que en estos dolores recurrentes, donde los nervios están asociados, están implicados o involucrados, no es cierto que el tema pasó hace 6 meses y ahí murió. No, normalmente lo que ocurre es que ante una percepción de peligro que fue muy fuerte, es como si se estableciera un condicionamiento, una reacción que empezará a aparecer en forma automática cada que mi cuerpo perciba el mismo tipo de peligro, aunque ya en una ocasión posterior el peligro sea de una escala mucho menor. Y no sabes lo importante que fue para mí, lo crucial que fue darme cuenta de esto. En los casos de dolores crónicos, quiero repetirlo, compartirlo contigo, porque me parece que es uno de los elementos más importantes cuando experimento dolor intenso. No es cierto que el tema se cierre en algo que ocurrió hace 4 meses, hace 5 meses o hace 1 año y medio, cuando todo esto empezó. Si de alguna manera el dolor continúa, tiene que seguir habiendo tensiones por ese tema o similares que estén generando un estrés ante el cual el cuerpo reaccione de manera automática. En todo caso, entonces, lo que te quiero decir es que detrás de la historia que antecede al evento fisiológico hay otra historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo es que el perro me tensa, siguiente vez que me ladra y me muerde me vuelvo a tensar y viene el disparo del dolor. No puede ser que esta historia solo se deba a una relación con una mascota. Sería como poco congruente el nivel de intensidad de lo que yo siento con el nivel de intensidad de lo que viví. Razón por la cual te llevo a la siguiente parte del proceso. Si en tu dolor hay una intensidad realmente severa, la probabilidad de que lo que ocurrió antes y detonó el problema sea lo único que existe en tu vida es nula. O sea, no puede ser ante un dolor severo que el asunto que ocurrió solo es lo que antecedió unas horas, instantes o días al dolor que se instaló. Tiene que haber algo más. Razón por la que entonces ahora quiero ayudarte a identificar qué posible evento mayor pudo ocurrir con anterioridad. Tengo la pregunta para ti. Si el evento mayor que aparentemente antecedió y es la causa de lo que estás sintiendo, por ejemplo, ocurrió a tus 30 años, a tus 40, a tus 50, a tus 60, quiero pedirte que dividas esa edad a la que empieza el dolor intenso y sin control entre 2. Normalmente siempre después de un evento súper intenso hay una cadena de otras cosas que le antecedieron. En mi caso, solo de manera ilustrativa, yo digo, no podría ser para el nivel de dolor que experimentaba que las cosas tuvieran que ver solo con un perro o una cachorra que sustituía la pérdida de otra mascota. Cuando yo hago cuentas, como ahora te sugiero que hagas tú, si estás experimentando un dolor severo, fibromialgia, si se desató este dolor neuropático a partir de tus 70 años, yo te pregunto qué pasó a tus 35, si el conflicto ocurrió a tus 41, qué pasó a tus 20 y medio, etcétera. ¿A qué edad se detecta o aparece el dolor intenso?
divide esa edad entre dos y llévame a otra edad y verifiquemos qué pudo haber pasado. De naturaleza intensa, dramática, traumática, porque viviste cosas que ocurrieron sin que las hubieras visto venir, que no concluyeron de manera positiva, desde luego hubo una amenaza que se concretó, no pudiste hacer nada para solucionarlo, pero además lo experimentaste en soledad. Y no sabes qué grande sorpresa me llevé al hacer esta investigación, como estoy segura que habrá personas que al ver este podcast se queden con los ojos, como decimos, cuadrados, al mirar la edad a la que empezó este padecimiento o este dolor intenso y dividirlo entre dos. Y te pongo mi caso. Resulta que a la mitad de edad de ese momento en que iniciaron los dolores de falsa ciática, justo a esa mitad de edad, fue cuando, en mi caso personal, mi madre deja la casa. No podría encontrar un evento de mayor intensidad emocional en mi vida que ese. Derrumbe total. Cuando yo siento que la casa se me viene encima porque mamá se va de la casa. Me refiero a asuntos de esta naturaleza que podrían estar ocultos y a los que llamamos en arqueología emocional la historia detrás de la historia. Me explico. La historia. A mí me duele y tengo este dolor, me doy cuenta que hubo una tensión. Sí, en efecto, discutí con alguien o me tensé o me sobresalté por esto. Bien, es la primera parte de la historia. Lo que te digo hoy es que detrás de esa historia hay otra historia. Si esto es intenso, si esto es severo, eso no fue lo único que ha ocurrido en tu vida y tiene que estar vinculado de alguna manera con algo que ocurrió atrás. En mi experiencia, detrás de todo caso que se viva con altísima intensidad, algo tuvo que haber ocurrido a esa edad entre dos. Y por cierto, esto no lo descubrí yo. Esta es una teoría que nos propone un psicólogo oncólogo de origen francés de nombre Marc Frechet. A este tema le llama ciclos biológicos de repetición y nos explica que hay una cierta memoria de repetición que, cumplido un ciclo y la repetición de este ciclo, volverá a traer un desafío de naturaleza similar, si bien no con los mismos personajes ni con la misma escenografía, en su contexto y en su contenido de naturaleza muy parecida. ¿Qué era lo que había en mi caso? ¿Cuál era la historia detrás de la historia? Desde luego, cuando mamá se va de la casa y yo siento que se me cae la estructura de la casa encima, mucho tiempo, así lo dije, así lo sentía, y si así lo sentía, así se vivía, ¿no? Afuera y adentro. Resulta que este evento, ¿no? De alguna manera tiene la asociación de impotencia en mi casa, en mi caso. Cuando yo intento ir a hablar con mamá para convencerla que no se vaya, bueno, ya se fue de la casa, pero que regrese, situación que se sale de mi control, yo no puedo hacer que regrese a casa el ser querido. Como de la misma manera, vivo un drama de impotencia incluso antes de que llegue la cachorra. Cuando pierdo a la amiga y compañera, y en cuyo caso tampoco puedo hacer absolutamente nada para que se quede conmigo en casa. Es decir, que la verdadera impotencia no era que no estuviera recibiendo caricias la nueva mascota, sino que hubiera perdido la posibilidad, según yo, de crear una conexión y de traer de vuelta a casa a alguien como la amiga que había perdido. Yo estoy segura que esto debe ser de suma relevancia para muchas personas, razón por la cual entonces resumo los 3 pasos que desde la perspectiva de arqueología emocional me parece que son indispensables observar para poder cambiar y sanar de manera interna estos dolores que de alguna forma refleja el cuerpo. Descubrir la historia que hay detrás de tu historia con la ayuda de los posibles significados psicoemocionales que indica un diccionario. Descubrir no solo la historia de los días previos, sino la historia detrás de la historia, como hoy te he enseñado. Como decía, las emociones se tienen que liberar. Los bloqueos hacen que se queden atrapadas en el cuerpo ciertas, digamos, zonas que impiden no solo que se exprese la emoción, sino que circule la energía en forma sana. En mi caso, fíjate que fue bien interesante porque decía que no me acabó de funcionar
La verdad, el trabajo de fisioterapia, tampoco la aplicación de calor, de frío, de electricidad, y mira que iba semana tras semana y hacía ejercicios en las mañanas y en las noches. Hasta que llegó un punto en el que dije, no puede ser, o sea, tiene que haber algo más y yo tengo que poder enfrentar internamente esto, porque si hay dolor físico, tiene que haber dolor adentro. Fue bien interesante cómo a la par que yo empecé a hacer mi trabajo interior y mi autoobservación, a cada momento de alto dolor inmediatamente hacía pausa y decía qué pensé, qué dije, qué sentí. ¿De qué manera esto vuelve a reforzar la sensación de impotencia en el movimiento que quiero dar? Como explicaba, en las cosas grandes o en las cosas chicas, como simplemente saltar o salvar este tráfico. Porque en ese punto es como si tu cuerpo ya se hubiera hecho súper hipersensible, hiperreactivo. Pero fue interesante como una vez que yo empecé el trabajo interior, es como si hubieran ocurrido cosas mágicas en mi interacción con el exterior. Mágicas en el sentido que la verdad que en un acto de aparente casualidad o accidente, encontré una persona que hacía tratamientos biomagnéticos. Y en mi caso, combinar el diagnóstico del ortopedista y sus indicaciones con el trabajo biomagnético, no sabes la revolución que fue. Llegado al punto en el que yo ya sabía la historia detrás de la historia, en el que había comenzado la liberación emocional, en la primera sesión que me acerqué a esta terapista en biomagnetismo, en un movimiento que ella hizo, en algunas ocasiones te ponen presión en la contractura, porque hay toda una teoría acerca de cómo los dolores que se empiezan a quedar y quedar y quedar en el cuerpo forman como una química que se vuelve habitual. Entonces, el poner presión y generar dolor es como una manera de despertar al cuerpo y decir, ay, no, esto no es normal. Bueno, pues en uno de esos puntos de presión, sentí un dolor incalculable y lloré como no te puedes imaginar, como jamás recuerdo haberlo hecho en mi vida. Me pareció impresionante. Y en ese momento me acordé de lo que había ocurrido en mi vida cuando mamá se había ido de la casa. Es evidente que hay dolores que no acabamos de expresar y que dejan una huella en el cuerpo y que llegado un momento, incluso después de décadas, volverán a manifestarse. Y bueno, desde luego, tercer punto, ¿no? Voy repitiendo la secuencia, descubrir la historia detrás de la historia, liberar emociones o bloqueos. Y tercero, tengo que cambiar conclusiones, porque si estos dolores emocionales se derivan de una forma de percibir las cosas, si yo sigo viendo las cosas de la misma manera, el mismo tipo de cosas me van a seguir lastimando y el dolor físico se va a quedar a acampar y se va a quedar instalado por mucho tiempo. Desde luego, cuando no me puedo mover en la dirección de lo que yo quiero, o porque los demás no me dejan, o porque creo que no importa lo que haga, nunca voy a llegar, o porque ya estoy desorientado, seguro no todo depende del exterior, ¿eh? Hay cosas que ocurren en mi interior y hay cosas que yo puedo hacer de una forma distinta. En mi caso, para concluir esta historia que te he platicado hoy, pues pude darme cuenta de cómo, en mi caso particular, esta historia que viví con mi madre, aunque en ese momento yo lo vi con ojos de profundo dolor y desesperación, frustración e impotencia, en realidad fue el arranque de mi vida adulta y fue como el momento que me dio las alas para volver a volar. Las alas para moverme con libertad y explorar el mundo como lo haría un adulto, y fue una etapa que me hizo cambiar por completo la forma en la que yo me dirigía, y que cambió por completo incluso a lo que ahora me dedico, porque gracias a este evento y a la libertad que tuve, de la que posiblemente no hubiera gozado si las cosas no hubieran sido de esta manera, yo no hubiera salido nunca a estudiar al extranjero. Y salí a estudiar al extranjero y como nos explicaron al finalizar esos estudios, nos decían, tú crees que sabes lo que te ha entregado este programa, pero posiblemente no lo sepas y no lo vas a descubrir hasta dentro de mucho tiempo. Pues resulta que haber estudiado maestría en Estados Unidos, en esa zona, en Palo Alto, estudié en Stanford, en California, me hizo tener la seguridad para enfrentarme a desafíos que muchos años después me volvieron a llevar a la misma zona, pero a iniciar estudios en psicología transpersonal, que es una disciplina que en general en el mundo no se encuentra disponible más que en unas cuantas universidades. Es decir, que la libertad que ocurre cuando mamá decide seguir la línea de su corazón
también va a ser algo que permita que nosotros, como sus hijos, sigamos la línea de nuestro corazón. Como cuando ocurre cuando algunos pájaros la madre les empuja y tienen que empezar a mover las alas, lo que parecería doloroso en una primera instancia, pero tiene todo un significado simbólico. Estoy segura que este ejemplo en el que te he hablado de posibles significados asociados a dolores en el cuerpo, dolores neuropáticos, fibromialgia o incluso dolores en el sistema aparato musculoesquelético, cuando son conflictos de dirección o movimiento, decíamos en las extremidades inferiores, a veces incluso abajo de la cadera, en la parte de la espalda baja, a veces en algunas ocasiones media. Definitivo, pues creo que la historia y la secuencia debe poder ayudar a personas que se encuentren en una situación de dificultad a saber una mecánica, una secuencia que abordar para trabajar a la par de los asuntos fisiológicos o de fisioterapia, aspectos de naturaleza psicoemocional que siempre están involucrados. En resumen, respecto a este primer apartado, que tienen repercusiones en el cuerpo a través el día de hoy de lo que es fibromialgia, dolor neuropático, algunos tipos de contracturas, o incluso el sentir fatiga crónica, que muchas veces va en combinación de todo. No solamente siento el dolor, sino que además como consecuencia de tanto dolor me siento absolutamente fatigado, luego no duermo en la noche, al día siguiente no me puedo ni despertar, en el día me vuelvo a acostar y así el ciclo. Pienso que este contenido entonces desde luego puede indicar dirección de hacia dónde moverte por principio de cuentas en términos de lo que está ocurriendo en tu interior y lo que sucedió antes de todo esto. Y sabes, no lo puedo acabar de creer, es la segunda vez que nos pasa que según nosotros vamos por un podcast completo y ya transcurrió la hora de programa y apenas he hablado del inciso A, conflictos de comportamiento, perdóname, conflictos de dirección y movimiento en el cuerpo. Conflictos de dirección y conflictos de movimiento con repercusión en el cuerpo. Tendremos que dejar para un siguiente podcast ese otro tipo de conflictos de los que te quiero también platicar, conflictos de comportamiento. Por ejemplo, cuando me siento paralizado, desorientado al punto que ya no sé ni dónde estoy ni a dónde voy, o conflictos cuando empiezo a moverme en exceso, o conflictos cuando me empiezo a mover de puntitas y hasta me duelen los pies. Conflictos que parecerían temas de naturaleza simplemente mental, pero que se deben a situaciones que ocurrieron muy atrás, en un pasado que queremos ir a recuperar. Si tú experimentas este tipo de conflictos, no solo como consecuencia de un evento muy específico, sino que de manera continua te sientes fatigado, te sientes fatigada, sin ganas de hacer, o de repente te vas al otro lado del espectro a hacer en exceso, entonces te invito, tienes una invitación para acompañarme en la tercera y ahora sí, última parte de esta serie de conflictos de dirección, que inició, por si no lo viste, para que puedas consultarlo con un primer podcast, ¿A dónde voy? Este segundo, conflictos de dirección y movimiento relacionados con asuntos que luego reporta el cuerpo en forma física. Y por último, entonces, la próxima semana abordaremos esos asuntos que ocurren en términos de mi comportamiento, que hago cosas que nadie entiende por qué hago, comenzando por mí mismo, porque me la paso tumbado y siento fatiga, no tengo ganas de hacer nada, o porque de repente me muevo en exceso y de todas maneras llego a la misma conclusión. No puedo ir en dirección de lo que quiero, sea que me supermueva, sea que me quede paralizado, paralizada, y en muchas ocasiones o piso demasiado fuerte, o lo contrario, es como si ando de puntitas para que no se note lo que hago, pero de todas maneras siempre continúo con la misma sensación de son tantas las cosas que tengo que hacer y en el fondo creo que no sé a dónde voy. Bien, pues suficiente para un podcast más. Decido que conviene, ¿no? Que hagamos aquí una pausa y te invito para que nos acompañes en una semana más. Mientras tanto, dejándote nuestros datos de contacto para que en caso de una consulta, una sesión o cualquier otra pregunta podamos atenderte en los números que nos ayudarán
a poner como datos de contacto. Gracias mil por acompañarnos hoy. Que esta información sea de utilidad para ti o para otras personas que sepas que al sufrir de estos problemas se verían sumamente beneficiados por el contenido, y te invitamos a ti y a ellos a que nos acompañes una semana después, cuando seguiremos hablando de los conflictos de dirección y movimiento. Hasta entonces.